¿Cómo están, living room? Wow, it's a privilege to be here today. Es un privilegio estar aquí esta noche. I also have the privilege to have my two sons with me. También tengo el privilegio de tener a mis dos hijos conmigo. Go up, stand up, stand up. Por favor, It's my son Josh and Jonathan. Yeah. They are pastors in Fort Worth, Texas. Son pastores en Fort Worth, Texas. I go to their church. Yo voy a su iglesia. So it is wonderful to be here this afternoon. Así que es maravilloso estar aquí esta tarde. This morning we had a great time. Esta mañana tuvimos una muy buena reunión. And I believe God wants to do something amazing here tonight. Y yo creo que Dios quiere hacer algo impresionante aquí esta So noche. before we start, turn to your neighbor and say, I'm so glad you're here. Así que antes de empezar, voltea a tu vecino y dile, estoy muy feliz de que estés acá. All right. The first thing we're going to do tonight, Lo primero que vamos a hacer esta noche, I want everybody to take your phone out. quiero que todo el mundo saque su celular, Come on, take your phone out. saquen sus celulares. All right, I want all of us to take another selfie. Quiero que todos nosotros nos tomemos otra selfie. All right, ready? Come on, take a selfie. Did everybody take one? ¿Todo el mundo se tomó una selfie? Do you know that the day we're living in is called a selfie culture? ¿Saben que hoy en día vivimos en la cultura del selfie? Do you know that 1 out of every 3 photos on your phone ¿Saben que una de cada 3 fotos de tu celular is a picture of you? es una foto de ti? Way back many, many years ago, Hace muchos años we didn't have this kind of technology. no teníamos este tipo de tecnología. We had to use a camera that had a film in it, Teníamos que usar una cámara que tenía una película adentro. and you had to take it and develop the film. Y tenías que tomar la película e ir a desarrollar las fotos. Now, many of you young people have no idea what I'm talking about. Muchas de las personas jóvenes aquí no tienen ni idea de lo que estoy hablando. But that's how we used to have pictures. Pero así es como solíamos tener fotos. But about 2004, Pero alrededor del 2004 they began to produce cellulars that had cameras on the front. empezaron a producir celulares que tuvieran cámaras frontales. And now we have this culture of a selfie. Y ahora tenemos esta cultura del selfie. And tonight I'm going to be talking about this being real with God. Y esta noche vamos a estar hablando acerca de ser reales con Dios. Because one thing this culture is teaching us is to project an image. Porque una de las cosas que esta cultura nos está enseñando es proyectar una imagen. They estimate that 93 million selfies are taken every day. Se estima que 93 millones de selfies se toman cada día. Wow. How many millions do you take a day? ¿Cuántos millones de selfies te tomas tú en el día? Oh, I take 147. Oye, tomo 147. We just participated in 93 million selfies. Nosotros solo participamos en 93 millones de selfies. This is a trend that's going through our world today. Esto es una moda que está yendo en nuestro mundo hoy en día. Very, very popular. Es muy popular. And we have many things that we can put on our phone now that are called filters. Y tenemos unas cosas que podemos usar en nuestro teléfono que se llaman filtros. We have Photoshop Tenemos Photoshop, that we can change our pictures. que podemos cambiar nuestras imágenes. So if there's something ugly that we don't like, Así que si hay algo feo que no nos gusta, you can just put the filter on it and you change the picture. solo podemos poner un filtro en ella y cambiamos la foto. Think about when you take a group picture. Piense cuando toman una foto grupal. You are looking for one person in the group. Tú estás buscando a una persona en específico en el grupo. Who is that person? ¿Quién es esa persona? That's you, right? Eres tú, And if ¿cierto? you take a really good picture, Y si tomas una muy buena foto, you say, wow, el foto está bueno, right? But if the picture is bad of you, pero si la foto es mala para ti, what do you say? ¿qué dices? Oh, qué feo, ese foto no. We need to take another one. Tenemos que tomar otra. You see, we live in a culture that has everything to do with image. Ven, vivimos en una cultura que tiene todo que ver con la imagen. And it's so important for us today Y es muy importante para nosotros what hoy others think about us. lo que otros piensen de nosotros. And it's really amazing, this culture we're living in. Y es muy impresionante esta cultura en la que vivimos. I want to show you 2 pictures of some famous people. Quiero mostrarles unas fotos de unas personas famosas. The first picture, La primera foto, does anybody know who this is? ¿todo el mundo sabe quién es? George Clooney, right? The picture on the left
La foto en la izquierda is the real George Clooney. es el verdadero George Clooney. The picture on the right La foto en la derecha has been fixed by Photoshop. ha sido arreglada con Photoshop. It looks perfect. Se ve perfecto. No wrinkles, No arrugas, no gray hair. no pelo gris, Looks perfect. se ve perfecto. Let's see the next picture. Veamos la siguiente foto. Does anybody know who this is? ¿Todo el mundo sabe quién es? This is J-Lo, Es J-Lo. right? The picture on the left La foto en la izquierda is J-Lo. es J-Lo. But we never see that picture. Pero nunca vemos esa foto. We only see the picture on the right. Solo vemos la foto en la derecha. The picture on the right is the projected image. La foto en la derecha es la imagen que se proyecta. But the person on the left is the real person. Pero la persona en la izquierda es la verdadera persona. It is this culture we're living in today. Es la cultura en la que vivimos hoy en día. We can change the picture and project a different image. Podemos cambiar la imagen y proyectar una imagen diferente. A friend of mine, he was standing by a surfboard one day, Un amigo mío estaba de pie al lado de una tabla de surfear un and día he took a selfie. y se tomó una selfie. And I said, "Oh, I didn't know you surf now." Y yo dije, no sabía que estaba surfeando He ahora. said, "Well, Greg, honestly, I don't surf." Y él dijo, Greg, honestamente yo no surfeo. But the picture he put on Facebook, Pero la foto que puso en Facebook, everyone says, "Wow, he's into surfing now." todo el mundo dijo, ahora está surfeando. I had another friend of mine. Tuve otro amigo, He was standing beside a Ferrari, estaba parado al lado de un Ferrari and he had his hand on the Ferrari, y tenía la mano sobre el Ferrari and he takes a selfie. y se tomó una selfie Click. And everybody on Facebook says, "Wow, you bought a Ferrari." y todo el mundo en Facebook dijo, wow, compraste un Ferrari. Honestly, I didn't buy a Ferrari. Honestamente no compré un Ferrari, But we project an image to our friends and family. pero proyectamos una imagen a nuestros amigos y familia. And many times we're projecting an image that we want people to think we are. Y muchas veces proyectamos una imagen que queremos que la gente piense de nosotros. Because if people really knew the real me, Porque si las personas en realidad conocieran el verdadero yo, maybe they wouldn't like me. de pronto no les gustaría. So I'm going to project somebody that I think they're going to like. Así que voy a proyectar a alguien que creo que a ellos les gustaría. We want to show what we have. Queremos mostrar lo que tenemos. We want to show where we go. Queremos mostrar a dónde vamos. And it's all to project something to our community and our friends. Todo es para proyectar algo a nuestra comunidad y a nuestros amigos. But many times it's not the real us. Pero muchas veces no es el verdadero yo. Even when you got up this morning, Incluso cuando te levantaste esta maybe mañana, you're still laying in bed. de pronto todavía estás acostado en la You cama, don't have any makeup on yet. no tienes You maquillaje, don't have your hair combed yet. no tienes el cabello arreglado. Do you take selfies at that point? ¿Tomas selfies en ese punto? No, we don't take selfies at that moment. No tomamos selfies en ese momento. We don't want anyone to see that person. No queremos que nadie vea a esa persona. But when we se ve bien guapo, that's the time we take the selfies. Ese es el momento donde tomamos selfies. Because that's the image I want you to see. Porque esa es la imagen que quiero que tú veas. You see, it's a culture thing that we're living in today. Es algo cultural en lo que vivimos hoy. It's something that affects all of us in different ways. Es algo que nos afecta a todos nosotros en distintas maneras. I believe that the first selfie was taken many, many years ago. Yo creo que la primera selfie se tomó hace muchos años. I'm going to show you the picture of the first Te selfie. voy a mostrar la imagen de la primera selfie. Who is that? ¿Quiénes son esos? That's Adam and Eve, right? Son Adán y Eva. So you didn't know they had cameras back then. Así que no sabías que tenían cámaras en ese entonces. But Adam and Eve, I believe, were the first ones that took a selfie. Pero Adán y Eva yo creo que fueron los primeros que se tomaron una selfie. And I'm going to tell you why. Y te voy a decir por qué. Adam and Eve were living in this garden, Adán y Eva estaban viviendo en este jardín. and God said to them, you can have everything. Y Dios les dijo, pueden tener todo, But this one tree I don't want you to eat from. pero este específico árbol no quiero que coman de él. And many of you know the story. Y muchos de ustedes saben la historia. Adam and Eve ate from that tree. Adán y Eva comieron de ese árbol. At this point, Adam and Eve did not need to use clothes. En este punto, Adán y Eva no necesitaban usar ropa. They believed that they were covered with the glory of God. Ellos creían que estaban cubiertos con la gloria de Dios. God's presence was so powerful in their life La presencia de Dios era tan poderosa en sus vidas that they were covered with His presence. que estaban cubiertos con su presencia. The same thing we see happen when Moses went to the mountain of God. Lo mismo vemos que sucede cuando Moisés fue a la montaña de It Dios. says that Moses' face was glowing because of the presence of God. Dice que el rostro de Moisés estaba brillando por la presencia de Dios.
Dios. So we know that God's presence has that effect on us. Así que sabemos que la presencia de Dios tiene ese efecto en nosotros. So they had no embarrassment between each other. Así que no tenían vergüenza entre ellos. There was no obstacles between man and woman. No había obstáculos entre el hombre y la mujer. There were no obstacles between man and God. No había obstáculos entre el hombre y Dios. But the moment they disobeyed, Pero el momento que desobedecieron, something happened inside of them. algo sucedió dentro de ellos. And they began to act very Y strangely. empezaron a actuar muy extrañamente. I want us to read this verse. Quiero que leamos este versículo. Go ahead. Génesis 3:7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Now Adam and Eve began to act very strange. Así que Adán y Eva empezaron a actuar muy extrañamente. They suddenly, their natural eyes are open. De repente sus ojos naturales se abrieron And they looked at each other y se miraron el uno al otro and they saw each other in a different y perspective. se miraron el uno al otro en otra perspectiva And they were ashamed. y estaban avergonzados. And they began to sew leaves together Y empezaron a coser hojas juntas to cover themselves and make clothes. para cubrirse a ellos mismos y hacer ropa. Why is this significant? ¿Por qué es esto importante? Because many times in our life, Porque muchas veces en nuestras vidas we can come to a meeting like this, venimos a una reunión como esta and outside we look perfect. y por fuera nos vemos perfectos. We talk to our friends. Hablamos a nuestros amigos. They ask, hey, how's it going? Ellos preguntan, hey, ¿cómo va todo? And we say, everything is fine. Y nosotros decimos, todo está bien. And we can appear like our life is in great order. Y puede parecer que en nuestra vida todo está bien. But we know inside Pero sabemos que por dentro that we are dying. nos estamos muriendo. There's trauma in our life. Hay drama en nuestras There's vidas. problems that we're trying to fix. Hay problemas que intentamos solucionar. But when we get it with our friends, Pero cuando estamos hablando con nuestros amigos, we begin to cover ourselves empezamos a cubrirnos nosotros because mismos we don't want them to see the real me. porque no queremos que ellos vean el verdadero yo. Because the real me they may not like. Porque el verdadero yo de pronto no les guste. They may reject the real me. De pronto rechazan el verdadero So yo. we are really good at covering ourselves. Así que somos muy buenos en cubrirnos a nosotros mismos. So just like Adam and Eve, Así que tal cual como Adán y they Eva began to cover themselves. empezaron a cubrirse ellos mismos. But they were covering themselves with some interesting leaves. Pero se estaban cubriendo ellos mismos con una hoja interesante. It says they used the fig leaf. Usaron la hoja de higuera. The fig leaf is a very big leaf. La hoja de higuera es una hoja muy But there's a grande. problem with the fig leaf. Pero hay un problema con la hoja de higuera. It's very itchy. Pica mucho. Can you think about that? Piensen en eso en un momento, They're por favor. covering their private parts Se están cubriendo sus partes privadas with an itchy leaf. con una hoja que pica. That would not be very comfortable. Eso no se siente muy cómodo. The second problem with this leaf, El segundo problema con esta hoja, it looks really good initially, se ve muy bien al principio, but very quickly it begins to die pero muy rápidamente empieza a morir and begins to give off a very ugly smell. y empieza a emanar un olor muy feo. This is so significant in our lives. Esto es muy importante en nuestras vidas. We try so hard to project an image to people. Tratamos muy duro de proyectar una imagen a las personas. We try so hard to be spiritual. Tratamos muy duro de ser Or we espirituales. strive so hard to be holy Tratamos muy duro de ser santos. that we show that our life is in perfect condition. Que mostramos que nuestra vida está en perfecta condición, But inside, it's not. pero por dentro no lo está. And after a while, it gets so exhausting Y después de un tiempo se vuelve muy, nos cansa demasiado. to try to continue to push this image in front of people. Intentar seguir mostrando esta imagen frente a las personas. So the leaves that we're using to cover ourselves, Así que las hojas que estábamos utilizando para cubrirnos a nosotros it mismos doesn't work. ya no funcionan. And suddenly they start breaking down. Y de repente empiezan a romperse. And you know, we see this the most in our houses. Y sabes, vemos esto más a menudo en nuestras casas. Do you know that your wife or your husband, Saben que su esposo o su esposa, your children, sus hijos, they see the real you. ellos ven el verdadero tú. And sometimes the real you Y muchas veces el verdadero tú is very different than the you at church. es muy diferente que el tú en la iglesia.
That's really not what God wants. Eso no es en realidad lo que Dios quiere. But the people that are closest to us Pero las personas que son más cercanas a nosotros many times have the opportunity to see the real us. muchas veces tienen la oportunidad de ver el verdadero nosotros. The second thing we see Adam and Eve do, Lo segundo que vemos que Adán y Eva hacen, they says that God came into the garden dice que Dios llegó al jardín just like he did every day, tal cual como hacía todos los días, and Adam and Eve hid themselves. y Adán y Eva se escondieron. This is the first time that they've ever done this. Es la primera vez que hacían esto. They walked with God. Ellos caminaban con Dios. There were no obstacles. No había obstáculos. There was nothing in between them and God. No había nada entre ellos y Dios. But because of what they had done, Pero por lo que habían hecho, the condition of their heart, la condición de su corazón, when God came into the garden, cuando Dios llegó al jardín, Adam and Eve start hiding. Adán y Eva empezaron a esconderse. I remember I was playing hide and seek with my little boy Max one time. Yo recuerdo que una vez estaba jugando a las escondidas con mi hijo Max. He was about 3 years old, Tenía como 3 años. and I had explained the game to him. Y yo le había explicado el juego. And I said, okay, I'm going to close my eyes and I'm going to count. Y yo dije, voy a cerrar mis ojos y voy a contar. You go hide, Tú vas y te escondes and I'm going to try to find you. y yo voy a ir a buscarte. He says, okay, Dad, I'll do that. Y él dice, bueno, He papá, was voy a so hacer eso. excited. Él estaba muy emocionado. So I start counting, Así que empecé a contar and I could hear his feet y podía escuchar sus pies because he was running across the floor. porque estaba corriendo por, He was por only la 3 years casa old. y solo tenía 3 años. And he hid behind a pillar, a small little like wall, Y se escondió detrás de una pared pequeña and it was like hiding behind this thing. y estaba escondido detrás de la pared pequeña. I said, ready or not, I'm coming. Y dije, si estás listo o no, ya voy. And he was hiding behind there, Y seguía escondido detrás de la pared and he was giggling. y estaba riéndose. I go, where are you, Max? Y yo dije, ¿dónde estás, I Max? can't see you. Where are you, Max? No te puedo ver, ¿dónde estás, And he Max? goes, I'm nowhere, Dad. Y él dice, no estoy en ningún lado, papá. It's impossible to hide. Es imposible esconderse. But man and woman were trying to hide from God. Pero el hombre y la mujer se estaban intentando esconder de Dios. They were hiding in the trees. Estaban escondidos en los árboles. And the trees are very symbolic. Y los árboles son muy simbólicos. The garden was Adam's responsibility. El jardín era la responsabilidad de Adán. He was supposed to take care of the garden. Se suponía que él cuidara el jardín. So the trees represent his work. Así que los árboles representan su trabajo. Many times we hide ourselves in our work. Muchas veces nos escondemos a nosotros mismos en nuestro trabajo. Sometimes our natural jobs. Muchas veces nuestros trabajos naturales. Sometimes we work long hours Muchas veces trabajamos largas horas because there's problems in our home. porque hay problemas en casa. We don't want to confront the problems. No queremos confrontar los problemas. So we'll work harder and harder and harder Así que trabajamos duro y más duro y más duro instead of fixing the problem. en lugar de arreglar el problema. But you know, even in a community like this, Pero incluso en una comunidad como esta, sometimes we feel like, I know my heart's not right, muchas veces sentimos que yo sé que nuestro corazón no está bien, so I need to work harder for God. así que necesito trabajar más duro para I need to Dios. pray more. Necesito orar I need to más, study more. necesito estudiar I need to más, serve at the church more. necesito servir más en la iglesia. And we're trying to earn something with God. E intentamos ganar algo con Dios. But the amazing thing about our Father, Pero lo maravilloso de nuestro Padre, He came into that garden Él vino a ese jardín and He began to call out, y empezó a llamar, Adam, Adán, where are you? ¿dónde estás? God knew what had happened. Dios sabía lo que había sucedido. God knew where Adam and Eve were hiding. Dios sabía dónde se estaban escondiendo Adán y But Eva. God didn't come to the garden to judge Adam. Pero Dios no llegó al jardín para juzgar a Adán. He didn't come to punish Adam. No llegó para castigar a Adán. He came to restore Adam. Vino para restaurar a Adán. But Adam was hiding. Pero Adán se estaba escondiendo. Adam had something now between him and God. Adán tenía algo ahora entre él y Dios. Not just something between him and his wife, Eve. No solamente algo entre él y su esposa Eva. But now there were trees between God and man. Pero ahora había algo entre el hombre y Dios, árboles. And he was hiding behind those things. Y él estaba escondiéndose detrás de esas cosas. And God comes into the garden. Y Dios viene al jardín. Adam, where are you? Adán, ¿dónde estás? He didn't say, failure, where are you? Él no dijo, falla, ¿dónde estás? Loser, where are you? Perdedor, ¿dónde estás?
Sinner, where are you? Pecador, ¿dónde estás? He said, Adam, where are you? Él dijo, Adán, ¿dónde estás? You see, God could have started over that day. Sabes, Dios podía empezarlo todo nuevamente He ese could have día. pressed the reset button and say, we're going to do this all over again. Pudo haber hundido el botón de reset y decir que íbamos a hacer todo nuevamente. But God was trying to restore man. Pero Dios estaba intentando restaurar al hombre. Today, there are some of you in this building. Hoy hay algunos de ustedes acá. You've been hiding in the trees. Se han estado escondiendo en los árboles. You've been trying to cover yourself. Han estado tratando de cubrirse a ustedes mismos. But God is here this day. Pero Dios está aquí esta noche. And He calls you by your name. Y Él te llama por tu nombre. Where are you? ¿Dónde estás? He's not here to point a finger at you. Él no está aquí para apuntarte con el dedo. He's here to restore you, Él está aquí para restaurarte, to heal you, para sanarte, to transform you. para transformarte. He's the only one that can fix your condition. Es el único que puede arreglar tu condición. This is part of His work. Eso es parte de su trabajo. Let's read one more verse. Vamos a leer un versículo más. 1 Samuel 16, verse 7. Primera de Samuel 16, versículo 7. Go ahead. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Here we have the prophet Samuel. Aquí tenemos al profeta Samuel. And God is speaking to Samuel. Y Dios le está hablando a Samuel. Samuel, you're looking at the person in front of you in the wrong way. Samuel, estás viendo a la persona enfrente de ti en la manera equivocada. You're looking at how tall he is. Estás viendo cuán alto es. You're looking at how handsome he is. Estás viendo cuán apuesto es. You're looking only at the exterior. Solo estás viendo el exterior. But I look at people very differently. Pero yo miro a las personas muy diferente. I look at their heart. Yo miro su corazón. You see, when we see you tonight, Sabes, cuando te vemos aquí esta noche, we see how handsome you are, vemos cuán apuesto eres, how beautiful you are. cuán hermosa eres. We only see the exterior, Solo vemos el exterior, but God sees the interior. pero Dios ve el interior. And He sees what's really going on in our lives. Él ve lo que verdaderamente está sucediendo en nuestras vidas. You see, Jesus didn't die for our projected image. Sabes, Jesús no murió por nuestra imagen proyectada. He died for you. Murió por ti. He died for the real you. Murió por el verdadero tú. And sometimes we've lost the real us. Y muchas veces hemos perdido el verdadero nosotros. Because we're so busy trying to project something else to Porque the people. estamos muy ocupados tratando de proyectar algo más a las personas. I believe tonight Yo creo que esta noche God is knocking at our door. Dios está tocando nuestra puerta. There is a verse in Revelation. Hay un versículo en el Apocalipsis. It says Jesus stands at the door and He knocks. Dice Jesús se para a la puerta y toca. It's really interesting Es muy interesante. that verse is not written to those that don't know God. Y es muy interesante que ese versículo no está escrito para aquellos que no conocen a Dios. It was written to a church. Fue escrito para una iglesia. That means Jesus every day Eso significa que Jesús cada día knocks at our door. toca nuestra puerta, He wants to come in and have a conversation. quiere entrar y tener una conversación. But He wants to have a conversation with the real you. Pero quiere tener una conversación con el verdadero tú. Sometimes we, even with God, we try to project. Muchas veces, incluso con Dios, intentamos proyectar. We try to say, hey, everything's cool, God. Intentamos decir, todo está bien, Dios. I'm okay, God. Estoy bien, Dios. I'm just here to talk about other people. Solo estoy aquí para hablar de otras personas. I don't want to talk about my life. I want to talk about their life. Yo no quiero hablar de mi vida, quiero hablar de sus vidas. Some of us pray that way. Algunos de nosotros oran de esta Oh, manera. God, change my wife. Dios, cambia a mi esposa. Oh, God, change my husband. Dios, cambia a mi esposo. He has big problems. Tiene grandes problemas. She has big problems. Ella tiene grandes problemas. Oh, God, change my parents. Dios, cambia a mis padres. And God says, Y Dios dice, I want to change you. yo te quiero cambiar a ti. So He invites us tonight. Así que Él nos invita esta noche. Open the door of your heart. Abre la puerta de tu corazón. Open the door of your life. Abre la puerta de tu vida. Be real with God. Sé real con Dios. Be real with Him. Sé real con Él. I shared this morning, Compartí esta mañana, 4 years ago, hace 4 años, my wife and I went through one of the hardest moments of our life. mi esposa y yo pasamos por uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. 7 of our closest friends and family 7 de nuestros amigos más cercanos y familia
died se murieron in the time of 3 months. en el tiempo de 3 meses. Good people, Buena gente, people that believed in God. gente que creía en Dios. Many of them had different sicknesses, Muchos de esos tenían tenían enfermedades. We were praying for them. Estábamos orando por We were ellos. believing that God would heal them. Estábamos creyendo que Dios los iba a sanar, But God didn't heal them the way we thought. pero Dios no los sanó en la manera que creíamos. And after the 7th one, Y después del segundo, my heart was so angry. después del séptimo, mi corazón estaba muy molesto. God, I don't understand. Dios, no entiendo. I'm asking you to help me. Te estoy preguntando que me ayudes. Te estoy pidiendo que me ayudes. I'm asking you to touch these people. Te estoy pidiendo que toques a estas personas. God, I don't understand you. Dios, no te entiendo. I love you, Te amo, but I don't understand you. pero no te entiendo. You let me down. Tú me decepcionaste. When I got honest with God, Cuando me volví honesto con Dios, that's when healing started coming to my heart. ahí es cuando la sanidad empezó a llegar a mi corazón. But sometimes we feel like, how could I talk to God like that? Así que muchas veces pensamos, ¿cómo le puedo hablar así a Dios? We hide. Nos escondemos. We hide behind religious talk Nos escondemos detrás de pensamientos religiosos instead of honest communication. en lugar de la comunicación honesta. When we're real with God, Cuando somos reales con Dios, that's when God can really transform us. ahí es cuando Dios puede transformarnos. And I believe He's inviting many of you tonight. Y yo creo que Dios nos está invitando a muchos de ustedes esta noche. Jesus is knocking at your door. Jesús está tocando a tu puerta. And you say, Jesus, I know it's you. Y tú dices, Jesús, yo sé que eres tú. I'm scared to let you into my house. Estoy temeroso de dejarte entrar a mi casa. So why don't we just stay at the door, Jesus? Así que ¿por qué no solo nos quedamos en la puerta, Jesús? Because Jesus, there's some closets in my house. Porque Jesús, hay unos closets en mi casa. I don't want you to go to those closets. No quiero que vayas a esos closets. They're too painful for me. Son muy dolorosos para mí. But Jesus wants all of us, Pero Jesús quiere todo de nosotros. not just 50% of No us. solo el 50% de So nosotros. He'll come into our house Así que Él viene a nuestra casa, and He'll go to the closet va a ir al closet and He'll say, I want to go into that closet. y va a ir, yo quiero entrar en ese closet. But Jesus, that one, I don't want to go there. Pero Jesús, ese yo no quiero entrar ahí. I've been carrying that all my life. Yo he estado cargando eso toda mi vida. I was sexually abused as a Yo child. fui abusado sexualmente de niño. I haven't told anybody about that. No le he contado eso a nadie. Jesus, I don't want to go in that closet. Jesús, no quiero entrar en ese closet. But Jesus says, no, let me come. Pero Jesús dice, no, déjame entrar. It's time to be real. Es hora de ser real. Be real with Him tonight. Ser real con Él esta noche. Some of you have been carrying things all of your life. Algunos de ustedes han venido cargando cosas toda su vida. Some of you women have been carrying things all of your life. Algunas de ustedes mujeres han estado cargando cosas toda su vida. You've been a victim of different things. Han sido víctimas de diferentes cosas. Be real with God tonight. Sean reales con Dios esta noche. We talked about a God of miracles. Hemos hablado del Dios de We milagros. sang a song about the God of miracles. Cantamos una canción del Dios de milagros. But that miracle many times takes place Pero ese milagro muchas veces sucede when we are finally real with God. cuando finalmente somos reales con Dios. When we open the door Cuando abrimos la puerta and we say, Jesus, come in. y decimos, Jesús, entra. I can't do this anymore. Yo no puedo hacer esto más. I don't have the strength anymore. No tengo la fuerza. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Father, we thank you so much for this night. Padre, te damos gracias por esta noche. We thank you, Lord, that tonight Te damos gracias que we esta have, noche we have an opportunity tenemos una oportunidad to open the door of our house, de abrir la puerta de nuestra casa to be real with you. para ser reales contigo. We've been able to fool many people. Hemos engañado a muchas personas. They don't know the real me. Ellos no conocen el verdadero yo. They don't know what I'm going through tonight. Ellos no saben por lo que estoy pasando esta noche. I've been hiding with the leaves.
Me he estado escondiendo con las hojas. I've been hiding in the trees. Me he estado escondiendo en los árboles. But tonight I say, Jesus, come. Pero esta noche digo, Jesús, ven. I open the door of my life. Yo abro la puerta de mi vida. If that's your prayer tonight, Si esa es tu oración esta noche, just tell him in your words. solo díselo en sus palabras, en tus Just palabras. say, Jesus, come. Y dile, Jesús, ven. Come into my life. Ven a mi vida. I need you. Te necesito. I don't understand what's happening. No entiendo lo que está I have sucediendo. all this pain. Tengo todo este dolor. I don't want this anymore, Jesus. No quiero esto más, Jesús. I need you tonight. Te necesito esta noche. Invite him to come. Invítalo a entrar. Invite him to come into your life tonight. Invítalo a que entre en tu vida esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Great are you, God. Great are you, God. You don't call us failures. Tú no nos llamas fracasos. You call us by our name. Tú nos llamas por nuestro nombre. We come out from behind the tree. Y salimos de atrás de los árboles. We say, here I am, Dad. Y decimos, aquí estoy, papá. Here I am, Dad. Aquí estoy, papá. I need you. Yo te necesito. And I run to you tonight. Y yo corro a ti esta noche. You're the only one that can fix my condition. Tú eres el único que puede restaurar mi condición. Come. Ven. I open my heart. Yo abro mi corazón. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.